Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. El penúltimo domingo del año, doctor Omar Videa, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar y toda la teleaudiencia del programa 30:30, que sin duda alguna hoy dejará una nueva clase. Sin duda alguna que sí, será una clase magistral la que tendremos esta noche. Pero antes de eso, doctor Omar Videa, usted sabe que este fin de semana, el viernes por la noche, la plataforma Todos contra el COVID-19, que es una instancia que desde el inicio de la pandemia ha estado asesorando, planteando propuestas, soluciones también, de modo que se enfrente de una mejor manera al COVID-19, esta pandemia, ha asumido una posición con respecto al tratamiento profiláctico. Y la plataforma Todos contra el COVID-19 se unió a la propuesta del doctor Videa, a la propuesta del doctor Elmer López Lutz y a la comunidad internacional de al menos 41 estudios a nivel mundial, desde Australia hasta Argentina, pasando por la India, Estados Unidos también, que indican que el uso profiláctico de ivermectina no solo es efectivo, sino que también es seguro para prevenir el contagio del COVID-19, sino también para tratar a pacientes con COVID-19. Pues bien, la plataforma Todos contra el COVID-19 ha asumido esta postura y usted sabe, doctor, que es una instancia que está integrada por médicos especialistas de mucho prestigio en el país, que lidera incluso la doctora Elsa Palou. Sin duda alguna es un grupo muy beligerante donde son reconocidos a nivel nacional e internacionalmente con una hoja de vida intachable en la medicina, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, maestros. En mi caso personal, de la mayoría, he sido alumno de ellos y que sin duda alguna las posiciones son producto de un análisis desinteresado y en pro a la población. Muy bien, pues la plataforma Todos contra el COVID ha recomendado el uso de la ivermectina como profiláctico para personal en primera línea, personal de salud, uniformados, es decir, policías, militares, personas en confinamiento, reclusos, asilos, adultos mayores, personas con comorbilidades, también uso profiláctico post-exposición en personas que han tenido contacto con casos sospechosos o confirmado, y también para uso terapéutico en tratamiento temprano. Interesante. Escuchemos lo que le dijo ayer en el noticiero Hoy Mismo del sábado, a la periodista Cindy Valeriano, a la compañera Cindy Valeriano, presentadora de Noticieros Hoy Mismo de fin de semana, la doctora Elsa Palou, sobre esta decisión. Bueno, mire, este es un tema bastante controversial desde el punto de vista médico, porque hay estudios a favor y en contra de ivermectina. En la plataforma vemos un grupo grande de profesionales, hay infectólogos, internistas, virólogos, tenemos un grupo multidisciplinario, epidemiólogos también, y revisamos más de 26 trabajos de investigación, metaanálisis, trabajos prospectivos, doble ciego, observacionales, retrospectivos, y la verdad que después de revisar todo esto, consideramos que hay evidencia científica que nos parece suficiente como para poder recomendar el uso de ivermectina como profilaxis en grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Personal de salud, bomberos, policías, militares, personas de más de 60 años con comorbilidades o personas jóvenes con comorbilidades, personas que han estado expuestas a COVID por razones de trabajo o porque tienen un familiar en quien se confirmó COVID. Y no es que todo el mundo lo puede utilizar, no lo pueden utilizar embarazadas, no lo pueden utilizar pacientes con cirrosis hepática, no lo pueden utilizar pacientes con problemas importantes de hígado, tampoco pacientes que están tomando anticonvulsivantes o anticoagulantes, porque puede tener interferencia con este tipo de medicamentos. Entonces, lo idóneo es que se lo indique su médico después de analizar el caso específico. Muy bien, esa quizá la parte más puntual de la entrevista de ayer sábado en el noticiero Hoy Mismo de mediodía de la doctora Elsa Palou, que es internista y también infectóloga. Y durante la entrevista ella mencionó uno de los estudios
que más llamó la atención, uno de los estudios en los cuales quizás se fincó, se argumentó, se basó más la decisión de la plataforma contra el COVID para tomar esta decisión de promover y acuerpar el uso profiláctico de la ivermectina. Me refiero al estudio del doctor Héctor Carballo. El doctor Héctor Carballo es un prestigioso médico argentino, maestro de medicina interna en varias universidades en Argentina, es investigador y científico, es un profesional de altísimo nivel y es exdirector del Hospital de Seiza. Está esta noche en Buenos Aires, 3 horas adelante, son las 11 de la noche con 6 minutos. Doctor, para nosotros es un verdadero privilegio que nos acompañe esta noche, que se tome el tiempo de desvelarse unos minutos o una hora por lo menos para hablarle al pueblo hondureño a través de este programa 3030. Lo escucha el doctor Omar Videa aquí en el estudio, que es médico internista, que ha estado con nosotros desde el inicio de la pandemia, asesorando, consultando sobre la mejor forma de abordar este tema aquí con el noticiero. Y sin duda alguna tenemos una tremenda audiencia esta noche, porque como usted sabrá, el tema del ivermectina lo hemos planteado aquí en el noticiero desde hace aproximadamente unos 20 días más o menos, ya con mayor fuerza. Y usted y su estudio han sido pioneros en este asunto. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Doctor, háblenos un poco de su estudio, por favor. ¿Cómo comenzó y cuál es el resultado, por favor? Bien. Si usted me permite una licencia, es cierto, son las 11 de la noche en Argentina, pero habiendo escuchado lo que escuché, aunque fuesen las 3 de la mañana, habría sido el domingo más feliz en los últimos tiempos. Porque realmente lo que han descrito, lo han descrito tal cual como debe ser. Ha sido perfecta la descripción que hizo la doctora Palou, porque la indicación de la medicación debe partir de un conocimiento médico para evitar uno de los grandes riesgos, que es la automedicación, que aún bien intencionada y aún ante la desesperación de la falta de políticas claras al respecto, puede cometer graves errores. Cuando nosotros empezamos a estudiar la ivermectina fue por fines de febrero, a partir de informes que nos habían llegado de Australia. Informes que tuvimos la oportunidad y el honor de compartir con sus hacedores, básicamente con la doctora Kylie Wastaf. Ellos habían estudiado en laboratorio, o sea, in vitro. Y nosotros, como hace más de 20 años que utilizamos la ivermectina en la farmacopea argentina en seres humanos, los que más la usan son los pediatras, los dermatólogos, los gastroenterólogos, decidimos aplicar los mismos ensayos de ellos, pero en seres humanos. Como bien dijo la doctora Palou, hay 43 ensayos, hay 44 en realidad, pero uno es un metaanálisis. Hay 43 ensayos mundiales inscriptos en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, de los lugares más dispares del mundo, de los cuales ya 26 están terminados y son a los que la doctora Palou se refería con respecto a un metaanálisis, a cruzar la información entre todos ellos. Bueno, esa información se cruzó, tal cual dijo la doctora, y la posibilidad de error estadístico en esa cruce, en ese entrecruzamiento de información, la posibilidad de error, decía, es de 1 en 67 millones. Es decir, no hay ninguna duda con respecto a los estudios. Eso no quiere decir que todos los estudios hayan dado igual resultado satisfactorio desde el punto de vista cuantitativo, perdón. Es decir, hay estudios que fueron mucho más exitosos, otros estudios que fueron más modestos, pero todos, el 100% fueron exitosos en distintas medidas. ¿Sí? Es decir, no hay estudios que digan que la ivermectina sirve y estudios que digan que la ivermectina no sirve. Todos los estudios, los 26 que están terminados y que han sido evaluados en una forma desapasionada, han demostrado que la ivermectina sirve, tanto en la profilaxis como en el tratamiento. Incluso en el tratamiento, sirve en cualquier instancia del tratamiento.
pero es un dogma de la medicina que cuanto más precozmente se actúe frente a una enfermedad, más chances de éxito se van a tener. Eso vale para la infectología, para la medicina interna, para la ginecología, para la oncología y para la especialidad que usted quiera, hasta para la cirugía. ¿Quién le va a decir que frente a un cuadro sospechoso de apendicitis lo mejor es dejarlo pasar una semana? Es decir, la precocidad en un tratamiento siempre juega a favor del paciente. Entonces, les decía que hicimos los primeros protocolos, uno de tratamiento para personas enfermas y uno de profilaxis para personas sanas. El de tratamiento se aplicó sobre 229 pacientes, de los cuales 135 eran ambulatorios, o sea, leves, no tenían criterios de internación, y el resto, ya al momento de la consulta, tenían criterios de internación, desde moderado hasta severo y crítico. Dentro de los pacientes, nosotros queríamos hacer un estudio observacional. No queríamos hacer un estudio a doble ciego ni randomizado, no era nuestra pretensión. Queríamos saber qué pasaba. Igual tuvimos que hacer 2 brazos de estudio. ¿Por qué? Porque cada tratamiento compasivo requiere la firma de un consentimiento informado. De modo tal que había gente que firmaba para recibir el tratamiento y gente que no quería firmar ese tratamiento y prefería, por ejemplo, la hidroxicloroquina, porque la utilizaban el presidente Trump y el presidente Bolsonaro. El Caletra es una mezcla de 2 antirretrovirales, lopinavir y ritonavir, porque había muchos trabajos que hablaban bien de esa combinación. El plasma de convalecientes, porque recién en ese momento surgía en el horizonte y parecía razonable la efectividad. Es decir, que no se trabajó versus placebo. Yo soy un convencido que habiendo vidas de por medio, trabajar versus placebo es antiético. Porque la ciencia tiene que estar subordinada a la ética. Nunca al revés. Nunca puede ser al revés. ¿Sí? Si hay riesgo de vida de por medio, trabajar versus placebo es condenar a un grupo de pacientes a quedar a la buena de Dios simplemente para demostrar una hipótesis. Y eso, en mi opinión personal, no es ético. Pero hicimos 2 brazos de investigación porque los que aceptaron nuestro protocolo lo recibieron y los que aceptaron los otros protocolos o preferían los otros protocolos, se les dieron los otros protocolos. Y nosotros demostramos una mayor eficacia en nuestro protocolo en lo que respecta al efecto adverso peor, que es la letalidad. Demostramos una eficacia de 7-1 con respecto a los demás protocolos. La hidroxicloroquina, el Caletra, el plasma. 7-1 redujo la mortalidad con respecto a los otros. En el caso nuestro fue del 3%, en el caso de los otros tratamientos fue del 21,42%. 7-1. Hay ensayos, como les decía antes, que llegaron a 8-1. Y hay ensayos que fueron más modestos y llegaron a 3-1. Pero contemos 3-1. Contemos el ensayo más modesto en cuanto a su resultado. Si en Argentina hay 39.000 muertos, tendría que haber 26.000 personas vivas, aún con el 3-1. ¿Sí? Porque los protocolos no se están aplicando en tiempo y forma en los distintos lugares y cada provincia, hay provincias que los han aplicado gubernamentalmente hablando, oficialmente, y provincias que no. Y las provincias que lo han aplicado han reducido drásticamente, dramáticamente la mortalidad y tienen camas libres de las cuales carecían, en tanto que las provincias que no lo han aplicado siguen en rojo y lamentando víctimas que, insisto, no deberían producirse, por lo menos no en esa magnitud. Con respecto siempre al tratamiento, quizás los estoy aburriendo, no sé si... Lo estamos bien, doctor, lo estamos escuchando con absoluta atención. Bueno, después les dije que había un grupo de 135 personas que al momento de consultar se les confirmó COVID, pero no tenían criterios de internación. Entonces a ellos se les aplicó precozmente el tratamiento. Normalmente, hasta un 10% de las personas a las que se diagnostica COVID en grado leve
evolucionará mal, empeorará. No digo que necesariamente morirá, pero que va a requerir internación ulterior. O sea que de sobre 135, entre 9 y 14 personas deberían haberse internado a lo largo del mes siguiente. Todas fueron tratadas precozmente y no hubo que internar a ninguna. Todas fueron dadas de alta, tan ambulatoriamente como habían sido diagnosticadas. Eso es el tratamiento. En lo que respecta a la profilaxis, ahí sí hicimos dos grupos de entrada en personal de salud, bajo el mismo techo, con iguales edades, todos atendiendo en lo que llamamos la trinchera, es decir, en la guardia COVID. ¿Sí? No necesariamente todos médicos, enfermeros, ambulancieros, camilleros, pero todos, ninguno de escritorio, todos de trinchera. A un grupo de 128 agentes, además de las medidas de precaución, se les indicó la medicación en forma profiláctica, 121, perdón, y a un grupo de 98 se les indicaron todas las medidas de prevención, pero sin la profilaxis. Y se les hicieron hisopados semanales durante un mes, 28 días para ser más exacto. Después de los 28 días, dentro de los 98 que no habían recibido la profilaxis, hubo 11 contagios a lo largo de esos 28 días. Y dentro de los que sí habían recibido la profilaxis, no hubo ningún contagio. Es decir, si quiere ponerlo en términos futbolísticos, casi basquetbolísticos, 11-0. Después de eso, ya terminado el protocolo y elevados los resultados a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, esto se extendió hasta 788 agentes de salud que recibieron la profilaxis y 407 que no la recibieron. Y esto ya no se hizo durante los 28 días, que era lo que duraba el protocolo, sino que se hizo durante prácticamente 4 meses. Dentro de los 788 que recibieron el protocolo, siguió sin contagiarse nadie. En tanto que se contagió más de la mitad del grupo que no utilizó el protocolo. Pero no es que nosotros los pusimos para que no lo utilizaran y queríamos que se contagiaran para demostrar una hipótesis. Para nada, porque insisto, eso no sería ético. Simplemente se preguntó a cada uno quién quería hacerlo y quién no, y a los que no quisieron hacerlo se les preguntó si querían oficiar el grupo control, a lo cual accedieron. Es decir, que todo se hizo dentro del marco ético. Simultáneamente con el profesor Roberto Hirsch, con quien hemos hecho todos estos protocolos, él en su hospital, que es un hospital de infectología, el más grande de Buenos Aires, utilizó el protocolo de prevención con ciertas variantes que luego adoptamos en todos los protocolos, sobre 164 agentes de salud. Parece un número pequeño, pero lo importante es que él lo siguió durante 8 meses y no se contagió ninguno. En tanto que el contagio promedio en ese hospital de infectología fue del 23 al 25%. Yo creo que no hay mucho más que agregar. Eso desde nuestro punto de vista. Después los estudios norteamericanos, el estudio ICON, los estudios hechos en el Reino Unido, en la India, en Pakistán, en distintas localidades, en distintas latitudes, que son los que la doctora mostraba entrecruzando y que confirmaba que la posibilidad de que estén equivocados los estudios, todos los estudios de distinta gente que nunca se han visto en la vida y que utilizaron protocolos parecidos pero no exactamente iguales, la posibilidad de error es de 1 en 67 millones. No sé si... Sí, claro, lo estamos escuchando con absoluta atención, doctor. La siguiente pregunta es, entiendo que algunas provincias, algunas ciudades, han adoptado en Argentina este protocolo. ¿Usted podría decirnos
¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en el nivel de contagios o de internados en hospitales o en el porcentaje de letalidad, de muerte que han tenido antes y después de la ivermectina? Y nos puede decir, por ejemplo, cuáles son las ciudades que han tenido este impacto. La primera provincia que lo adoptó fue la provincia de... Las provincias vendrían a ser los estados, como en Estados Unidos, ¿cierto? Tienen sus gobiernos autónomos y sus propios ministerios de salud, o sea que lo que se decida es una decisión gubernamental, sanitaria y académica al mismo tiempo. La primera provincia que lo adoptó fue la provincia de Corrientes, con excelentes resultados y con una reducción drástica de los contagios entre el personal de salud y de la gravedad de los cuadros. La segunda provincia que lo adoptó en forma oficial fue la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy estaba en números rojos. Nosotros nos referimos a números rojos cuando ya estaban eligiendo quién entraba a respirador y quién no entraba a respirador. ¿Sí? A los 15 días de empezar con los protocolos, ellos fueron incluso más expeditivos que nosotros, porque ellos trataron hasta los moderados en forma ambulatoria, cosa que nosotros no recomendábamos. Pero es que era lógico que lo hicieran, porque no tenían lugar en los hospitales. Ellos ya en 15, 20 días empezaron a tener espacio físico, camas disponibles en los hospitales. ¿Sí? La reducción de la letalidad fue a 1/3 de los números anteriores. Y la reducción de la contagiosidad entre el equipo de salud se redujo a menos de la mitad. A menos de la cuarta parte. La siguiente provincia fue la provincia de Salta. Salta tenía un problema Salta es limítrofe con Bolivia, tenía un problema muy grande porque en algunos hospitales, los más grandes, como el Arturo Oñatibia y el San Bernardo, tenían aproximadamente 2 contagios del personal de salud por semana. Uno puede decir, 2 no es nada, 2 es mucho, porque si hay una guardia de 25 individuos, desde el jefe de guardia, con todos los médicos, los internistas, los enfermeros, hasta la señora que limpia, si hay una guardia de 25 y se enferma uno, quedan en cuarentena los otros 24, es decir, que se cae la guardia completa. Bueno, desde que aplicaron los protocolos, eso lo aplicaron para todo el mundo, desde el director del hospital hasta el señor que corta el pasto afuera, hasta la gente de mantenimiento, todos, porque así debe ser, no para algunos sí y otros no. Entonces, desde que lo aplicaron, no han tenido más contagios en los últimos 6 meses, medio año, que no parece no mucho tiempo, pero para una pandemia es una eternidad. Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. La cuarta provincia fue Tucumán. Hicimos todo un round académico con la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán. Ellos aplicaron el protocolo, lo elevaron al Ministerio de Salud y a la Gobernación. La provincia de Tucumán bajó, al igual que las otras, drásticamente el número de contagiados y el número de internados a menos de 1/3, pero simultáneamente reabrió en forma íntegra su economía. Porque una cosa es reducir los contagios y las muertes quedándonos todos encerrados, y otra cosa es en Tucumán, cuando me llamó el ministro, me dice, hemos abierto hasta los bares del lado de adentro. Por ejemplo, en Buenos Aires están abiertos los bares en la calle, en la parte al aire libre, ¿sí? Y con distanciamiento. Y él me decía, porque no lo podía creer, me decía, estoy esperando que usted pueda venir a Tucumán para que vea que tenemos abiertos hasta los bares del lado de adentro. Bueno, yo me alegro como médico, no puedo expresar otra cosa más que alegría de poder haber sido útil. Y así se fueron sumando provincias como Misiones, Río Negro, y después se empezaron a sumar informalmente, como pasó en Brasil. En Brasil no se adoptó en todo Brasil, pero la mitad sur de Brasil lo utiliza. En unas jornadas que hubo sobre ivermectina, martes, miércoles y jueves de la semana pasada,
un ingeniero que participó, no médico, ingeniero, se tomó el trabajo de comparar ciudades. Por ejemplo, Itajaí o Natal, que son ciudades con ciertas características demográficas que aplicaron los protocolos y buscó en las mismas latitudes, es decir, cercanas pero no juntas, localidades de iguales características demográficas. La misma cantidad de población, las mismas edades, las mismas características étnicas de las poblaciones y cercanía. No en la otra punta, ustedes saben que Brasil es inmenso, no en la otra punta de Brasil, sino cercanas. Y a partir de la aplicación de la ivermectina, la reducción de los casos y de la letalidad en comparación de las ciudades que sí con respecto a las que no, fue la reducción de la cuarta parte. Se redujo a la cuarta parte en menos de un mes. ¿Por qué lo calculó día por día? Así que en otras provincias de Argentina, como le decía, en Santa Fe se aplica en casi todo Santa Fe, en Buenos Aires se aplica, en la provincia de Buenos Aires se aplica en casi toda la provincia. Lo que sucede es que al no haber una política gubernamental que diga sí, cada cual lo aplica de acuerdo a su mejor saber y entender. Sí, sí. Y entonces se incurre en los errores que mencionaba la doctora Palou. ¿A quién sí y a quién no? ¿Se puede dar en embarazadas? No, no se puede dar en embarazadas. ¿Hay psicofármacos con los cuales se interactúa? Sí, otros que no. ¿Se debe dar en ayunas como si fuera un antiparasitario? No, decididamente no, porque un antiparasitario se da en ayunas para que quede dentro de la luz del intestino y actúe sobre los parásitos. En tanto que nosotros lo que queremos es que se absorba. Entonces no hay que darlo en ayunas, sino hay que darlo en forma postprandial, después de una comida. Si es una comida copiosa y con alto tenor graso, mejor todavía. Los japoneses demostraron en el uso antiparasitario de la ivermectina, o sea, antes de la pandemia, demostraron que la absorción con el estómago lleno era muy superior, un 25% mayor a la absorción en ayunas. Lo que en ese momento era un defecto, porque se quería actuar sobre la luz del intestino, pero para nuestro caso es un beneficio. ¿Se entiende? Claro. Doctor, evidentemente, seguramente le ocurrió a usted, como le ha ocurrido aquí al doctor Omar Videa, a otros médicos de mucho prestigio aquí en el país, que incluso en mayo advertían sobre la necesidad de implementar este protocolo o este tratamiento profiláctico en el personal de salud y, como usted lo ha planteado, al personal de primera línea y eventualmente también a la población en riesgo, a otra población en riesgo. Sin embargo, hay opiniones en contra sobre el uso de ivermectina como tratamiento profiláctico y como tratamiento ya para una persona con COVID. Exigen, entre otras cosas, quienes cuestionan este protocolo, estudios científicos, advierten de efectos secundarios nocivos del uso de la ivermectina y que además no está aprobada por agencias internacionales de Estados Unidos, como la FDA, el Instituto de Salud de Estados Unidos o Europa. ¿Qué dice usted ante esos cuestionamientos? Permítame hacer, por favor, un par de minutos, un corte comercial y regresamos con usted, doctor. Si es tan amable. ¿Cómo no? Gracias, ya volvemos. Esta noche nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, el doctor Héctor Carballo. Es un prestigioso médico argentino, maestro de medicina interna en varias universidades, investigador, científico, profesional de altísimo nivel, exdirector del Hospital de Seiza. Ha hecho junto con su equipo 2 protocolos, uno de tratamiento profiláctico y otro, tratamiento ya para pacientes con COVID. Doctor, tengo 5 o 6 preguntas muy puntuales. Quisiera, por favor, algunas respuestas también en ese sentido, por razones de tiempo y porque estoy seguro que el doctor Omar Videa quiere conversar con usted. Permítame, doctor, sí, la curiosidad periodística ante todo. Primero, quienes adversan este protocolo exigen estudios científicos, que las agencias internacionales como la FDA, entre otras, lo aprueben y temen por los efectos secundarios del uso del protocolo con ivermectina. ¿Qué les dice usted? Bien, estudios científicos está bien exigirlos. Sería prudente que los hubieran exigido en su momento a la hidroxicloroquina
para que no hubiera habido muertes por hidroxicloroquina, al Caletra, para que no hubiera habido descompensaciones por Caletra, al Remdesivir, que después demostró no dar ningún resultado. O sea, sería prudente exigírselos a todos, no a unos sí y a otros no, dependiendo de dónde vengan. Porque esos venían de la FDA, venían del CDC, venían de Europa y se fueron con la cola entre las patas porque no dieron ningún resultado. Estudios hay, lo acabamos de mencionar, con posibilidad de sesgo o error infinitesimal, ¿sí? Además, para los que consideran que hay efectos secundarios graves con la ivermectina, lo único que puedo decir es que indudablemente jamás usaron la ivermectina, porque si lo usan en pediatría a partir de los 2 a 3 años, quiere decir que quien diga que tiene efectos graves no lo ha utilizado, está hablando sin saber. Pero bueno, los seres humanos somos proclives a hablar sin saber. No hace falta ser médico para ello. Doctor, el que no se acepte el uso por las agencias internacionales, ¿cree usted que podría estar relacionado al bajo costo y a lo fácil que es tener acceso al protocolo con ivermectina versus, por ejemplo, otros medicamentos que aquí en Honduras cuestan $100 o más de 100? El Remdesivir, de hecho, Remdesivir, anda por $3.000 aproximadamente. el tocilizumab. $3.000. Anda Sí. alrededor de $1.200. ¿Tendrá que ver eso, el costo de la ivermectina, que es muy barato? 30 centavos. ¿Cuánto será aquí? Yo no creo que tenga que ver con eso. Yo estoy absolutamente convencido que tiene que ver con eso. Doctor, otra pregunta. Esto, evidentemente, el protocolo de profiláctico no reemplaza al uso de la mascarilla o cubrebocas, En absoluto. al distanciamiento No. social ni al lavado de manos. En absoluto, en absoluto. Esto optimiza, pero no reemplaza. Sería una locura reemplazar. ¿Considera usted que el uso de ivermectina debe ser con una receta médica, es decir, con una prescripción médica? Sí, porque si no caemos en la automedicación, que no se sabe cuánto tiene que tomar, cuándo tiene que tomar, cómo tiene que tomar, porque eso también requiere la ilustración del personal que la recete. Doctor, usted recomendaría, evidentemente, como lo ha hecho en el estudio y como resultado del estudio, el personal de primera línea, pero en países como los nuestros, en Honduras, que tenemos una alta tasa de contagio y de letalidad, de un descontrol absoluto del virus, ¿lo recomendaría usted para el uso de la población en general? Yo creo que tiene que ir de mayor a menor. Lo primero que hay que proteger es a los protectores, es decir, lo primero que hay que proteger es al personal sanitario, porque es como una trinchera. Si se caen los soldados de trinchera, la población queda a merced del enemigo. En segundo lugar, pero prácticamente de forma simultánea, al personal de seguridad, porque la otra pandemia es la pandemia de la inseguridad, y suelen ir de la mano. En tercer lugar, a todas las poblaciones vulnerables, que son las poblaciones etariamente vulnerables o vulnerables por las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, asilos de ancianos, orfanatos, hay institutos psiquiátricos, cárceles, etcétera, ¿sí? Y a partir de allí, a toda la población a la que se quiera proteger. Sobre todo, porque sería una política sanitaria sustentable en el tiempo. Como recién comentaba el colega, supongamos que la solución fuera el Remdesivir. ¿Qué política sanitaria podría mantenerse con el Remdesivir de tan alto costo para llegar a toda la población? Sería prácticamente imposible, por lo menos para economías emergentes como las nuestras. Pero con esto se puede llegar perfectamente a toda la población que lo requiera con un costo ínfimo. Es muy insistente la pregunta. ¿Cuál es la dosis que usted recomienda y por cuánto tiempo utilizar ese tratamiento profiláctico? La profilaxis nosotros la indicamos a razón de una gota, o sea, la ivermectina puede venir en gotas o en comprimidos, ¿sí? Los comprimidos en casi todo el mundo, pero no en todos lados, por eso es que no quiero entrar en la farmacopea hondureña que no conozco en detalle, en casi todo el mundo vienen de 6 miligramos. La dosis que recomendamos como profilaxis es de 1 gota por kilo de peso,
una vez por semana. En el caso de los comprimidos, y estoy hablando de Argentina, 30 gotas son un comprimido. O sea que una vez que usted sacó la cuenta, lo divide por 30 si es que no dispone de gotas y ahí sabe cuántos comprimidos tiene que tomar. Una vez por semana, durante 8 semanas. Después de eso, y esto lo demostró el profesor Hirsch, con quien trabajamos juntos, y que utilizaba la ivermectina hace más de 20 años en los pacientes HIV-Sida, enfermedad, con sarna costrosa de Noruega, que es una forma mortal de sarna en los pacientes inmunodeficientes, él demostró que después de 8 semanas con este régimen había suficiente acumulación en el tejido adiposo como para que la protección de la ivermectina durara 4 meses más, aún sin tomarlo. Es decir, que tomándolo 2 meses tenía una protección de 6 meses. ¿Sí? Es decir, por 8 semanas, en el caso de Honduras, viene el comprimido o tableta de 6 mg. Sería, sí, bueno, igual que en Argentina. Entonces, ¿sería una tableta a la semana o 2 a la semana? No, depende. A ver, supongamos que una persona pese 90 kilos. Si es en gotas, a una gota serían 90 gotas, ¿verdad? Si yo recién decía que 30 gotas son un comprimido, para llegar a 90 gotas necesito 3 comprimidos. ¿Entiende? ¿Sería entonces? 3 tabletas. 3 tabletas. 18 miligramos. Sí. 3 tabletas. 3 tabletas. 3 tabletas a la semana. Si pesa 60, serán 2 tabletas. Sí, exactamente. Muy bien. Sí, más lo que usted como lo Sí. ha planteado usted aquí. Muy bien. Pero, entonces, concluimos este primer segmento, porque luego entra ya el doctor Omar Videa con usted. Está demostrada que el tratamiento profiláctico con ivermectina es efectivo y seguro. Absolutamente. Vamos a un corte No, comercial. pero no porque lo digamos nosotros. Ensayos de prevención, en la India hicieron un ensayo de prevención sobre los contactos estrechos de los pacientes positivos, y no se contagiaba ninguno de los contactos estrechos, cuando sabemos que un contacto estrecho es casi otro caso positivo. Muy bien, perfecto, doctor. Permítame hacer un corte comercial. Ya volvemos con usted. Muchas gracias, doctor. Una pregunta aquí sobre el estudio que dice que con la dosis recomendada no se alcanza en sangre la concentración efectiva. Algunos estudios dicen que aún con 120 mg, es decir, 10 veces más, no alcanza niveles terapéuticos. Bueno, es una suerte que el virus no se haya enterado de eso, porque lo logramos destruir. Muy bien, lo dejo aquí con el doctor Omar Videa. Doctor. Sí, saludos, doctor Carballo, es un gusto. Hacía una semana hablábamos en este programa sobre sus estudios y yo lo nombraba en ese programa como el padre de la profilaxis del COVID-19. De hecho, nos ha servido de mucho sus estudios. No creo ser merecedor, pero le agradezco. El mismo Senado, en la presentación del doctor Cori, allá en Estados Unidos, lo mencionaba, y es que de hecho usted ha tenido la oportunidad de poder brindar a la comunidad científica internacional el estudio más grande. Es impactante el hecho de conocer que en esa población de servidores, prestadores de salud, 788 que fueron sometidos a este esquema terapéutico, ninguno enfermó. Le cuento que en nuestro país tenemos registrados de manera oficial, solo médicos, 54 decesos. Y aproximadamente la letalidad entre las personas que han enfermado dentro del personal de salud anda arriba del 15%. Entonces, tenemos una alta tasa de contagio. A nivel nacional, en este momento tenemos una positividad más alta. Diría yo, una de las positividades más altas de América, con un 33%. Hemos visto cómo nuestra tasa de letalidad se ha reducido. De hecho, queremos compartir con usted unas gráficas que por primera vez la mostramos secuencialmente. Aquí en el país tenemos 41 semanas de pandemia y donde la tasa de letalidad que nosotros llegamos a alcanzar, por ejemplo, en la semana número 6,
fue del 17.2%. Esa era nuestra letalidad. Y como usted ve, desde el momento que se diagnostican los primeros casos, la letalidad andaba en 8.3, 5.6, 10.8, y en la semana 6 llegamos a 17.2, 9.5 en la semana 7. ¿Qué pasa en la semana número 8? Es donde se instaura el tratamiento como protocolo oficial, porque aquí tenemos un protocolo oficial de manejo del COVID-19. Y vemos cómo desde esa semana 8 y en la siguiente imagen, donde se grafica la semana 20 hasta la 41 que estamos ahora, no tenemos una tasa de letalidad de esa magnitud. Tenemos la tasa de letalidad más alta, que fue el 4% en la semana número 27. Entonces, vemos cómo nosotros estamos utilizando ivermectina y la estamos utilizando en el manejo ya del paciente confirmado. Pero sabemos que el hecho, como país, que nos hemos visto enfrentados en los meses de junio, julio, a una alta exposición al virus, una alta positividad, y que nos ha llegado a saturar los hospitales, vemos que como país, como nación, necesitamos otra estrategia aparte de implementar la ivermectina en el esquema de los que ya están contagiados, están confirmados. Entonces consideramos que esta es una oportunidad ideal y decimos que es el remdesivir de los pobres, le he dicho yo, es la vacuna que estamos esperando y que ya la tenemos a nuestro alcance, con el resto de las medidas, como usted bien lo menciona. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en Honduras con lo que es letalidad cuando se instaura un protocolo, porque aquí tenemos un protocolo nacional, pero exclusivo para las personas que ya están confirmadas. Y urgimos y hemos propuesto desde este noticiero, responsablemente, hace un par de semanas, un protocolo con la profilaxis de las 8 semanas basado en lo que hemos estudiado de usted. Y nos ha convencido, lógicamente, toda la argumentación que existe, y nuestra propuesta está encaminada a tener esa profilaxis de las 8 semanas. La primera pregunta, doctor, sería, fuera de este contexto que ya le hemos establecido, lo que está ocurriendo en el país, es importante la dosificación, que usted nos pueda ampliar en el sentido de que no es lo mismo y por eso no puede haber una automedicación. No solamente porque tiene que tener una indicación precisa, sino que si yo estoy pesando 90 kilos y me tomo una tableta, será una dosis subóptima desde el punto de vista de la profilaxis. Eso en la primera línea de la interrogante. Y la segunda, ¿cuánto tiempo después de haber tomado la primera dosis nos podemos sentir de una u otra manera ya activa esa barrera a través del uso de la ivermectina? Bien. Lo primero, doctor, es más o menos lo que habíamos planteado antes. Si yo sé que tengo una broncopatía aguda, que el mejor antibiótico es la amoxicilina, le pongo un ejemplo cualquiera, y que tengo que tomarlo cada 8 horas, hasta ahí creo que usted y yo estamos de acuerdo. Ahora, si yo le digo, lo que pasa es que yo tomo el jarabe pediátrico, usted me va a decir, y no le alcanza. Bueno, acá es lo mismo, Tiene que ser la dosis que corresponda a cada individuo, y es muy importante el peso, no solo para personalizar la dosis, sino porque además de todas las comorbilidades que hemos visto, la que más miedo nos da es la obesidad. Así es. Porque el virus se acantona en el tejido adiposo y desde allí produce los estragos que hace manejando los hilos de 2 mecanismos, la hipercoagulabilidad y la hiperinflamación. ¿Sí? La buena noticia es que la ivermectina, cuando se absorbe, también se deposita en el tejido adiposo, en su gran mayoría. Entonces, ya le genera un territorio hostil al virus. ¿Sí? Eso sería lo primero a tener en cuenta, la dosificación, el no reemplazo de las medidas. El tiempo máximo a partir del cual se logra la concentración en plasma ideal es un poco más rápido en las gotas que en las tabletas, pero aún en las tabletas a las 24 horas usted tiene un tiempo máximo aceptable. Por ahí con las gotas tiene 6 u 8 horas menos, pero en definitiva tampoco es una diferencia tan grande. ¿Sí? En un día tiene una concentración aceptable. Lo que nosotros pretendemos con los 7 días es que hacia el 4.º día empieza a decaer esa concentración aceptable. Y el individuo se puede volver un poco más vulnerable a contraer la enfermedad entre el 5.º, el 6.º
y hasta el 7º día. Sabemos que si contrae la enfermedad en ese periodo, va a estar en periodo de incubación, es decir, que no va a desarrollar la enfermedad, no llegó al periodo de invasión y no va a contagiar porque no llegó al periodo de invasión. Pero sí, a los pocos días, al 7º día, va a tomar la segunda dosis, con lo cual, si el virus había logrado entrar, usted lo aniquila, porque se demuestra la reducción de la carga viral prácticamente a 0 en 48 horas. Sí. O sea que el individuo ni se enteró de que se contagió, pero ¿sabe quién se enteró? Su sistema retículo endotelial, y genera los anticuerpos en esos días, y ahí tiene la vacuna de bajo costo que usted decía. Y muy importante lo que ha establecido, porque sí se puede correr el riesgo, por llamar así, bajo ese mecanismo que bien ha explicado, de contagiarse, pero pasar por una fase asintomática y desarrollar los anticuerpos. Y puede ser que en una prueba posterior de anticuerpos, porque acá no se hace tanto la prueba de PCR en tiempo real. La población a lo que tiene acceso es a una prueba rápida, una prueba de detección de anticuerpos. Estas pruebas de emergencia que se utilizan. Entonces puede ser que pueda encontrar parte de la población que se le ha indicado la profilaxis con ivermectina pudiese desarrollar anticuerpos y crear una inmunidad. Pero ahora vamos a la siguiente pregunta, doctor. Pensemos en esa persona que se contagió y no desarrolló anticuerpos. ¿La recomendación estaría, doctor, iniciar la profilaxis a los 3 meses después del contagio, antes o después de esa fecha? Bueno, si la persona se contagió y se confirmó el contagio y no desarrolló anticuerpos, el individuo es tan vulnerable como antes de contagiarse. La inmunidad es eso, es la resistencia contra una enfermedad. Y la inmunidad puede ser natural o artificial, activa o pasiva. La inmunidad más perfecta, o la menos imperfecta si usted prefiere, es la inmunidad activa natural, es enfermarse. Pero lo lógico es enfermarse, adquirir esa inmunidad y vivir para contarlo. O sea, no correr un riesgo vital. Entonces, si bien hay personas que no desarrollan la inmunidad a pesar de haberse enfermado, y otras que aún desarrollando la inmunidad, esos anticuerpos decaen en los 3 a 4 meses ulteriores, hay que tener en cuenta todo eso. Porque si yo contraigo la enfermedad, está confirmado que lo tengo, salgo, gracias a Dios, adelante, y no tengo anticuerpos, sigo tan vulnerable como antes de haberla tenido. O sea que ahí no se puede esperar para recomenzar la profilaxis. O sea que hay que tomarla de inmediato. Así es. Sí, y otra cosa a tener en cuenta es cuánto tiempo hay entre la accesibilidad a los centros de salud y la determinación. Por ejemplo, en Argentina se hace mucha PCR-RT o NeoKit, que es una variante más rápida. Pero la PCR-RT ha tardado hasta 7 a 10 días en llegar. Entonces, con esa demora, lo más probable es que si el caso quemaba etapas, o sea, tenía rápida evolución, el resultado se lo entreguen a la viuda o al viudo. Así es. Totalmente. Doctor, ¿la ivermectina sola o acompañada? En el tratamiento, nosotros no creemos en la bala de plata. No, ese término que han acuñado los americanos del silver bullet, no creemos en eso. No creemos ni con respecto a la ivermectina ni a ningún fármaco en la bala de plata. Consideramos que hay que entender la fisiopatogenia del virus y actuar en consecuencia, creándole tantos obstáculos como sea posible. Nosotros en los pacientes leves utilizamos ivermectina más aspirina, en dosis antiagregantes, dosis pequeñas, no antifebriles, antiagregantes, porque es una forma de prevenir hasta cierto punto la hipercoagulabilidad. En los moderados le agregamos la dexametasona, esos ya están internados. Todo el mundo, yo creo que no existe nada, ahora todo el mundo es dexametasonista de la primera hora. Todo el mundo es dexametasonista de la primera hora. Sin embargo, cuando nosotros preconizábamos el uso de la dexametasona a fines de febrero, nos trataban de herejes, por poco. La dexametasona es lo que reduce la hipercoagulabilidad. Y en los pacientes que ya son severos, hay que reemplazar la aspirina por
heparina o enoxaparina para darle una mayor control de la hipercoagulabilidad. O sea que nosotros no utilizamos, no ponemos todas las fichas en la ivermectina. ¿Y en el, Usamos la ivermectina. ¿Y en el Sí. profiláctico, doctor? En el profiláctico tenemos dos alternativas. Una es la ivermectina sola, ¿sí? Y la otra es la ivermectina combinado con una medicación que es la carragenina. La carragenina es un spray que se usa a nivel de ambas narinas y de ambos carrillos. En realidad la carragenina tiene una historia muy, muy graciosa, si se quiere. La carragenina se utiliza hace más de 300 años para espesar postres, flanes, tortas, etc. Se obtiene de un alga, inicialmente una alga europea, pero hay en todo el mundo, y después pasó a la farmacopea humana para espesar formulaciones. Es decir, es un espesante. Si usted compra leche de las que son larga vida, tiene carragenina. Si va a comprar gelatina en polvo para prepararla, tiene carragenina. Si va a comprar un flan para hacer en su casa, tiene carragenina, porque es un espesante. Lo que sucede es que hace ya 10 años aproximadamente, cuando se propuso dar solución fisiológica para ablandar los mocos de los niños que tenían virosis estacionales, las rinovirosis invernales, se dieron cuenta que la solución fisiológica se les chorreaba. Entonces tenían que poner un espesante y eligieron un espesante gastronómico, pero aprobado para uso humano, que es la carragenina. Pero entonces vieron, con sorpresa, que no solo ablandaba los mocos de los niños, sino que abreviaba la duración de la rinovirosis de 8 días, 7-8 días a 3 días. Entonces empezaron a estudiar la carragenina y se dieron cuenta que la carragenina tiene efecto viricida per se, propio. No solo en los rinovirus, en el herpes virus, en la encefalitis de Japón, la encefalitis japonesa, y también en el COVID. ¿Por qué? Por diferencia de cargas. La carragenina tiene cargas negativas. El virus, la nucleocápside, tiene cargas positivas. La carragenina se adhiere al virus como un magneto se adhiere a la pared del refrigerador, ¿sí? Envolviéndolo, por así decirlo. Y un virus con esa envoltura que no le es propia disminuye tremendamente su capacidad infectante. Doctor, usted ha dicho que este es un protocolo preventivo y compasivo. ¿Por qué compasivo? El término compasivo, al menos en Argentina, tiene el siguiente significado. Compasivo significa que no está 100% demostrado, que tiene alto nivel de seguridad en lo que respecta a efectos secundarios y frente a una enfermedad para la cual no existe un tratamiento. O sea, es lo que tenemos. Es lo que hay. Es lo que hay. Que se ha Es, demostrado es lo tiene que una hay, es lo que hay. efectividad. Doctor, y esto que es lo que hay, esto que lo que ha demostrado usted y su equipo, junto con otros estudios, nos permitirá de implementarse, tener menos contagios, Sí. hablando de Honduras, evidentemente, menos contagios, menos hospitalizados, menos camas UCI ocupadas, menos muertos y una apertura económica más segura e inteligente. Sí, no de un día para otro, pero con el correr del tiempo, sí. Y cuando hablo del correr del tiempo, no hablo de tres meses, hablo de un mes, mes y medio. ¿Este tratamiento profiláctico se debe adoptar ya, doctor? Y sí, debería haberse. A ver, nosotros lo presentamos el día 4 de julio. Debería haberse en Argentina. Debería haberse adoptado a partir de esa fecha. Las provincias que lo adoptaron lo aprobaron recién un mes después, 2 meses después, 3 meses después, y hay provincias que todavía no lo utilizan. Sí. Doctor, permítame hacer una pausa comercial. Disculpe que abuse de su tiempo. Ya es buenos días allá en Buenos Aires. Pero quiero saber su opinión sobre esto último que ha surgido todavía hoy, domingo, aquí en Honduras, de esta nueva cepa que se ha descubierto en Londres ya.
Pareciera que, estaba leyendo muchas cosas hoy, pareciera que Londres es el nuevo Wuhan. Así es. Y que Inglaterra es la nueva China. Está colapsado la Unión Europea. Han suspendido los vuelos de y a Gran Bretaña. Es una cosa tremenda lo que está ocurriendo. Quiero saber su opinión sobre esa nueva cepa, doctor, esa mutación. Si la vacuna que se ha probado ya de Moderna y de la Pfizer podrán también combatir esta nueva cepa. Permítame hacer un corte comercial, doctor. Ya regresamos. Doctor Carballo, disculpe que le haga la siguiente pregunta, pero también es un tema muy insistente por las fechas en las que estamos, porque viene el 24 de diciembre, porque viene el 31 de diciembre. Usted ya sabe lo que sucede normalmente en estos tiempos. ¿Tiene alguna interacción el alcohol con la ivermectina? Sí, aumenta la absorción. ¿Qué significa eso? Que se absorbe mucho más rápido la ivermectina si se consume alcohol que si no se lo consume. Con lo cual no estoy fomentando el alcoholismo, pero quiero decir que se absorbe más. Muy bien. Se absorbe más. Muy bien. Doctor, No la anula, pero tampoco no es cuestión de incrementar el efecto a fuerza de alcohol, obviamente. Así es, doctor. Doctor, la ivermectina incluso podría ser tan preventivo con esta nueva mutación, con esta nueva variante, con esta nueva cepa del SARS-CoV-2, de este COVID-19 que ha aparecido ahora en el Reino Unido. Yo considero que sí, y le tendría que explicárselo con un ejemplo. La ivermectina tiene un mecanismo de acción intracelular, básicamente, impidiendo que el virus que entre llegue hasta el núcleo de la célula. De la misma forma que si usted tiene alarmas en su casa, las alarmas se van a disparar antes que el ladrón pueda llegar hasta, por ejemplo, la caja fuerte. ¿Sí? Entonces, si usted dispone de una alarma eficaz, a usted no le va a importar si el ladrón es hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco, rubio o morocho. Lo que le importa es ir a dormir tranquilo porque está protegido. La ivermectina, mientras el mecanismo de acción del virus sea el mismo, va a actuar de la misma manera. Lo que no sabemos, y no lo sé contestar, no es que lo pongo en duda por ser apocalíptico, simplemente por no ser inmunólogo, no sé hasta qué punto puede haber fracasos de las vacunas al modificarse la estructura del virus. Sí. Tremendo eso, doctor. Tremendo eso. Es que no le estoy diciendo que va a ser así, no lo sé. Las vacunas que utilizan el RNA, porque una mutación tan rápida es realmente rara. Sí. Normalmente tiene que haber un salto interespecies para que haya una mutación, pero una mutación dentro de la célula donde compiten dos variedades. Pero para que compitan dos variedades ya tenían que existir dos variedades. ¿Sí? ¿Entiende? Y hablándolo entonces en sentido así pero muy popular, me está diciendo que la ivermectina sería más segura que la propia vacuna. ¿Podría ser? Mire, la ivermectina apunta al mecanismo de acción, no a la estructura del virus. Entonces, si se modifica la estructura del virus, pero su mecanismo de acción sigue siendo el mismo, es decir, que tiene que entrar de la misma forma, tiene que interactuar desde el citoplasma hasta el núcleo de la misma forma, tiene que producir hiperinflamación e hipercoagulabilidad, los medicamentos que utilizamos tendrían que ser igualmente útiles. La posibilidad de generar resistencia a la ivermectina es altamente improbable porque como su acción, la ivermectina, es eminentemente intracelular, no se puede generar resistencia fuera de la célula. Bueno, doctor, creo que está todo muy bien claro, ¿verdad? Esta ha sido una charla, una clase sí, absolutamente magistral. Nos ha dicho qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y que hay que hacerlo ya. Doctor, no sabe cuánto le agradecemos su tiempo esta noche aquí en el programa 3030. Hemos tenido una tremenda, pero tremenda audiencia, no sabe usted cuánto, tanto del gremio médico como de la población en general, ávida de buscar cómo fortalecer esa defensa, ponerle más obstáculos al virus, aparte del cubrebocas, lavado de manos o mascarilla, como le llamamos aquí, lavado de manos.
y también el distanciamiento físico y social, ahora este tema profiláctico. Doctor, yo quisiera que por favor usted nos dejara un mensaje esta noche, si es tan amable. Sí, básicamente, además de mis saludos para todo el pueblo hondureño, es un mensaje para la comunidad médica. Nosotros lo que hemos podido ver en todos estos meses es que no es en la trinchera donde más se contagia el médico, porque el médico en la trinchera está bien pertrechado. Tiene, como ustedes dicen, las mascarillas, la máscara de acetato, la cofia, los guantes, el camisolino muy repelente, las botas, tiene todo. El problema donde el riesgo más grande es cuando el médico sale de la guardia y se encuentra con sus colegas cansado, frustrado, agotado, decepcionado, triste, y establece una especie de nexo como si fuera un grupo de autoayuda con el resto de los colegas, y ahí se saca el barbijo, se saca la máscara, etcétera. Cuando va a su casa, que tiene deseos desesperados por ver a su familia abrazar a sus hijos, no sabe si sus hijos pueden estar contagiados. Es decir, al ofrecerle algo que permanezca dentro de su organismo las 24 horas del día, a diferencia de una mascarilla, a diferencia de un camisolín, estamos ofreciendo algo que optimiza su seguridad. Y al proteger al protector, estamos indirectamente protegiendo a toda la comunidad. Yo no sabía hace un año todo esto sobre la ivermectina, para nada. Y no es vergonzoso no saberlo, no es vergonzoso no saberlo. Lo que tenemos que hacer es instruirnos al respecto. No podemos decir que a algo, sea lo que fuere, que no simplemente porque no lo conocemos. Porque entonces nuestro bagaje de conocimiento sería muy, pero muy limitado. Doctor, de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Muy Gracias amable. a ustedes. Saludos. Muchos saludos. Muchos saludos. Muchas gracias. Doctor Héctor Carballo es un prestigioso médico argentino, maestro de medicina interna en varias universidades de ese país, investigador y científico, exdirector del Hospital de Ceiza, y junto con su equipo elaboró dos protocolos, uno preventivo y otro tratamiento con ivermectina. De los más importantes, de los 43 estudios más importantes que se han hecho de este protocolo profiláctico con el uso de ivermectina. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa esta noche con una dosis sumamente importante que nos dará esta noche el doctor Videa. Ya volvemos, no se lo pierdan. Hoy hemos tenido una clase magistral con la persona que la hemos calificado como el maestro de la profilaxis del COVID-19 a través de esta postura que por meses han venido verificando en Argentina con estos estudios. Pienso que se cierra la evidencia con la demostración que hoy se ha tenido con el doctor Carballo. Hemos visto cuánto artículo, cuánta literatura hay. Sabemos que el pueblo ya lo ha decidido. Por ende, la demanda que la profilaxis está teniendo en este momento en el país, donde la ivermectina es el tratamiento, es la alternativa que se debe de adoptar ya, de manera inmediata. Hoy por hoy seguimos viendo cuántas personas siguen falleciendo en el país, en el Seguro Social, en el Hospital Escuela, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, en el San Felipe. No permitamos que más hondureños sigan cayendo contra esta enfermedad. Es el momento que de manera responsable, tomando en cuenta todos estos argumentos, le demos la oportunidad a la población de manera oficial, y hablo para las autoridades de gobierno. Aquí también estaríamos recuperando de una u otra manera, como bien lo establecía el doctor Carballo, la economía, una economía que está en unidad de cuidados intensivos y no tiene ventilación no invasiva. Están con ventilación invasiva la economía, pues está conectado a un respirador. En cualquier momento puede fallecer y terminar esto, y las consecuencias que tienen. Pero de manera responsable, bajo un plan estratégico, debe de emplearse ya e ir midiendo los resultados que van a tener a través de lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Doctor, muchas gracias.
Es un gusto. Nada que agregar. Buenas noches y que estén bien.